Efectivamente, estamos ya ubicados en la sede del Hotel NH Eurobuilding en Madrid, donde hace pocos minutos acaba de iniciarse la edición número 26 del Simposio de Revisiones en Cáncer. Como saben, una cita anual que reúne un año más a destacados expertos y profesionales de la oncología médica para compartir conocimientos, investigaciones y experiencias en este área. Del 14, desde hoy, y hasta el próximo 16 de febrero, se desarrolla un amplio y exhaustivo programa científico que, como en otras ediciones anteriores, cuenta con la participación de expertos nacionales del más alto nivel. La organización afronta sin duda una gran responsabilidad en esta nueva edición, sabedores de los grandes avances, de los grandes retos de la oncología médica en el ámbito de la investigación y de la práctica clínica. El trabajo desarrollado durante estos últimos años evidencia un papel fundamental en la continua actualización y divulgación de los últimos avances, erigiéndose en la cita oncológica nacional de referencia para ofrecer respuestas a los grandes interrogantes a los que se enfrenta la práctica clínica. Vamos a abordar algunos de esos interrogantes, no todos ellos, evidentemente, porque harían falta al menos un par de horas, hablando con el doctor Javier Molina. Doctor, encantado, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. El doctor Javier Molina es oncólogo médico del Hospital Ramón y Cajal, aquí en Madrid. Y doctor, si me permite, le voy a hacer una primera pregunta a nivel, en el ámbito personal, incluso profesional. ¿Qué representa para usted participar en este simposio? Pues le agradezco la pregunta, Carles, porque es verdad que este simposio es un simposio que lleva 26 años desarrollándose, como bien decía, y que es un referente a nivel nacional en lo que la oncología se refiere. Para cualquier oncólogo que se desarrolla en nuestro país, es un verdadero privilegio desde el principio que venimos a formarnos hasta luego formar parte del staff que da charlas en el Congreso. Claro. Es un enorme honor llegar hasta ese punto. La verdad es que cualquier oncólogo de nuestro país estaría enormemente agradecido de poder estar aquí, como es mi caso. Sin duda. Hay un aspecto interesante que el doctor ahora acaba de comentar, que es la formación del oncólogo. Es una formación básicamente esto ocurre en cualquier ámbito de la medicina, pero en el caso de la oncología es una información que nunca acaba. Es interminable, sí, ¿verdad? Es continua, porque muchas veces pensamos que los médicos pues estudiamos 6 años de carrera, 5 de especialidad y termina, pero desafortunadamente no es así. No es así. En la oncología tampoco. Claro. Nosotros estudiamos día a día. Claro, claro. Y necesitamos este tipo de congresos para actualizarnos en nuestro día a día y para poder seguir aprendiendo, entendiendo y aplicando los últimos avances a nuestros pacientes. Claro. Sobre todo, doctor Molina, en el ámbito de la oncología, porque lo que hoy es válido, quizá el mes que viene ya ha cambiado. Desde luego. Y esto requiere una actualización y permítame, y una voluntad para mejorar el conocimiento continua, en fin, es sorprendente, ¿eh? Sí. Claro, esto es algo que quizás desde fuera no se tiene esa misma visión. Claro, pero es verdad que en la medicina en general, pero en la vida del oncólogo en particular, esto está en nuestro ADN. Claro, claro. El formarnos de forma continua para realmente eso, para aplicarle a nuestro paciente el mejor tratamiento posible. Y este congreso, este simposio nos ayuda en ese sentido. Y siempre nos ha ayudado, nos lleva 26 años. Claro, ayudando. claro. Por eso decíamos antes que se trata de un simposio de referencia, ¿eh? Bien, el doctor Molina, luego lo comentaremos, es especialista en tumores genitourinarios, ¿correcto? Correcto. Dedicaremos la parte final de esta entrevista a abordar algunos aspectos dentro de ese tipo de tumores, pero antes, claro, si hablamos de cáncer en general, como concepto global, quizá uno de los aspectos más determinantes, y hablamos, insisto, de todo tipo de tumores, es la prevención. La prevención nos evitaría muchos problemas. Sí, sin duda. Bien, correcto, a todos los niveles. Sí. Pero realmente, ¿cómo podemos en este momento valorar el nivel de prevención de patologías oncológicas que tenemos en nuestro país? Pues es una pregunta excelente y complejísima de responder, porque es cierto que la prevención nos ayuda en todas las patologías, pero sobre todo en la enfermedad oncológica. La enfermedad oncológica conlleva no solo un problema médico a los pacientes, sino también un problema psicológico, porque no es lo mismo enfrentarse a tengo una diabetes, que por supuesto es un problema médico y psicológico, sin duda, tengo un tumor. Y en ese contexto es muy importante la prevención. ¿Qué sabemos a día de hoy acerca de la prevención del cáncer? Poco.
Poco. ¿Poco? Poco. No, podríamos saber muchísimo más, claro, desafortunadamente. Y nos tenemos que ceñir a cosas que llevamos diciendo un montón de tiempo los oncólogos y que parecen baladí, pero que no lo son. Es decir, el ejercicio físico juega un papel fundamental en la prevención del cáncer. Y la vida sedentaria que tenemos cada día impacta más en muchos tipos de cáncer. De hecho, la obesidad está relacionada con muchos tumores, con el cáncer de mama, con el cáncer renal y con la progresión de esos tumores. Por tanto, el ejercicio físico juega una parte fundamental. La nutrición juega otra parte clave y no le damos importancia por la vida que tenemos, el ajetreo, el problema, y juega un papel muy importante. Y ahí, perdón, me temo que vamos quizás de mal en peor, ¿eh? Claro, porque estamos adaptando un estilo de vida, con todos mis respetos, pero americanizado, cuando teníamos una dieta mediterránea, que es la única dieta que realmente es efectiva en la prevención del cáncer, y estamos perdiéndola. Entonces tenemos que volver a los orígenes. Tenemos que volver a las legumbres, a las frutas, a las verduras, al pescado, y perder estos hábitos de vida tan poco saludables. Y luego el sueño. El sueño también juega un papel importante en todo esto, el descanso nocturno, que nos ayuda en nuestra vida diaria, pero también en no tener un estado inflamado, en no tener un estado de continua inflamación. Y ahí, doctor, en ese aspecto hemos de mejorar muchísimo, porque todos, de una forma u otra, por cuestiones personales, por cuestiones profesionales, usted incluso pues, estudiando, actualizándose en nuevos tratamientos, yo con mis trabajos periodísticos, sacrificamos horas de sueño por el trabajo. Claro. Y esto es nefasto. Y es nefasto. Sacrificamos horas de sueño por el trabajo, sacrificamos horas de ejercicio por el trabajo y sacrificamos comidas por el trabajo. Y todo ello, parece que no, pero probablemente esté impactando en el desarrollo de los tumores que tengamos a futuro. Y quizá, doctor Molina, lo que ocurre que ese impacto al que usted se refiere se manifiesta luego a través de los años, no es de un día para otro. Y luego, entiendo que es difícil saber cuál es la causa o el origen de esa patología. Por eso sabemos muy poco. Porque es muy difícil estudiar qué impacto ha tenido qué intervención a lo largo del tiempo. Pero parece lógico pensar que el cambio que nosotros estamos teniendo de estilo de vida está relacionado con el aumento del diagnóstico de los tumores en los últimos años. Y que probablemente debamos a tener un estilo de vida más parecido al que teníamos antes que al que tenemos ahora. Claro, hablando del diagnóstico, existe la percepción de que ahora cada vez hay más casos de cáncer que nunca. No sé si esto es cierto o no, pero lo que sí que es cierto es que cada vez se diagnostica antes y mejor. Y eso incide en los porcentajes. Esto es, nuestras técnicas diagnósticas han mejorado mucho. Entonces diagnosticamos más tumores, pero porque somos mejores. Tenemos TAC que antes no hacíamos, tenemos pruebas diagnósticas, colonoscopias, endoscopias que antes no hacíamos, y diagnosticamos más cánceres. Pero es verdad que en estadios más precoces. Y hay que lanzar un mensaje de esperanza. Diagnosticamos más tumores. Pero el porcentaje de supervivencia en España es altísimo de esos tumores. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Podemos mejorar? Claro que podemos mejorar. Evidentemente, sí. Pero es bueno. Bien, hagamos también, doctor Molina, una pincelada sobre, insisto que estamos hablando genéricamente sobre el cáncer, sobre patologías oncológicas en general. Ahora nos centraremos un poco más en los tumores genitourinarios, pero claro, tenemos factor prevención, en el que ya dice el doctor que hay que mejorar muchísimo, estamos de acuerdo. Tenemos el diagnóstico, en el que sí que se ha avanzado, en el que cada vez hay más técnicas que permiten detectar cuanto antes, precozmente incluso el posible desarrollo del tumor oncológico. Pero claro, después del diagnóstico tenemos el tratamiento, ¿no? A nivel global, ¿qué podemos decir en este momento? ¿En qué situación estamos en cuanto a tratamientos de las diferentes patologías oncológicas? Pues a nivel global hemos mejorado mucho en lo que a tratamiento se refiere. Muchos de nuestros pacientes, yo se lo digo en la consulta, no se preocupe, esto no es lo que sale en las películas, gente abrazada al baño continuamente, náuseas, vómitos. No. Eso no ha hecho ningún favor a la imagen de estas patologías. No ha hecho ningún favor y genera un estrés psicológico en los pacientes antes de conocer a qué se van a enfrentar. Los tratamientos han evolucionado enormemente. Lo que ponemos para evitar los efectos secundarios de los tratamientos han evolucionado enormemente. Y tenemos nuevos abordajes. Ha irrumpido en el panorama la inmunoterapia. Estimulamos nuestras propias defensas para atacar a las células malas. Han abordado en el arsenal terapéutico terapias dirigidas. Vamos contra una proteína específica que está alterada en un tumor específico para que no siga creciendo. Es decir, que nuestro abordaje no solo ha mejorado a nivel diagnóstico, sino que también ha mejorado a nivel terapéutico en lo que a arsenal se refiere y a
la quimioterapia que seguimos utilizando en el día de hoy, sí. que la utilizamos sin efectos secundarios o sin los efectos secundarios que precisamente, teníamos. doctor Molina, este es otro de los puntos, permítame, negros, entre comillas, que tienen algunos tratamientos del cáncer, quimioterapia, radioterapia, etcétera, en relación a los desagradables efectos secundarios que provocan o que provocaban. No sé hasta qué punto ahora realmente se ha conseguido paliar en parte. Esto ha mejorado mucho porque hemos cambiado la visión. Antes era, te voy a poner este tratamiento y casi aguántate, y ahora se tiene casi tanto en cuenta cómo lleva el paciente el tratamiento. La quimioterapia se sigue utilizando de forma habitual en muchos tumores y no hay que tenerle miedo porque ya tenemos fármacos para evitar las náuseas, tenemos fármacos para evitar los vómitos, tenemos fármacos para evitar la diarrea, tenemos fármacos que hacen que se lleve mucho mejor la quimioterapia. Entonces hay que desestigmatizar el tratamiento y la enfermedad. Desde luego. Bien, sea como fuere, tenemos un diagnóstico, tenemos un tratamiento más o menos de mayor o menor intensidad, que afecta más o menos a nivel de efectos secundarios al paciente. Querámoslo o no, la patología oncológica tiene casi siempre una incidencia en la calidad de vida del paciente. ¿Qué hay que decir a este respecto? Sí, y eso es clave. Y hilo un poco con lo que hablábamos previamente. Antes solamente nos preocupábamos de cuánto vivían o cuánto ampliábamos la vida de los supervivencia. Pacientes. Y eso era lo que los oncólogos siempre hemos querido. Solamente supervivencia. Desde hace unos tiempos a esta parte, unos años a esta parte, aproximadamente 5 o 10 años, cada vez tenemos más presentes la calidad de vida percibida por el paciente. De cara a seleccionar los tratamientos, porque muchos de nuestros pacientes nos dicen, sí, yo quiero vivir más, pero quiero vivir más de una manera mejor. Y eso es muy importante. De hecho, muchos de los estudios oncológicos a día de hoy ya no tienen solo endpoints que reflejan la calidad, la supervivencia global, sino que tienen endpoints que reflejan la calidad de vida. Y muchas drogas a día de hoy se aprueban porque impactan en la calidad de vida de los pacientes, porque mejoran la calidad de vida de los pacientes. Claro, y ahí, doctor Molina, el oncólogo evidentemente tiene un papel importante, pero a este nivel, a día de hoy, estamos hablando de equipos multidisciplinares. Hablábamos antes de la posible afectación psicológica. Aquí, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el psicooncólogo tiene un papel importante. Entre enfermeras, en fin. Esto es un equipo multidisciplinar y no solo una persona es la que tiene. Ponemos a lo mejor el oncólogo es el que pone más la cara con el paciente, pero no es el único que está en la toma de decisiones. No solo el psicooncólogo, el nutricionista, nuestras enfermeras que ayudan un montón a los pacientes. El fisioterapeuta. Por supuesto, el fisioterapeuta. También otros especialistas, porque el oncólogo es el que probablemente lleva la batuta, pero aquí tiene mucho que ver el radiólogo. En el caso de los tumores geniturinarios, que es lo mío, el urólogo, el radioterapeuta, el médico nuclear, el médico rehabilitador. Y todas estas decisiones se toman en conjunto. No solo para mejorar la vida de los pacientes, sino su calidad de vida. Entonces, ha cambiado nuestra mentalidad. Que se consensúa un poco lo que hay que hacer con el paciente para que al final eso repercuta en mejorar su calidad de vida. Claro. Y ahora las decisiones se toman mediante equipos multidisciplinares. Por tanto, estamos intentando hacer una medicina más personalizada. No solo en lo que a tratamiento se refiere, sino en lo que a abordaje global se refiere. Antes de comentar una pincelada sobre la especialidad del doctor Molina, ya que hemos hablado de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, en cuanto al futuro inmediato, a medio plazo incluso, en relación a la investigación del cáncer, no sé, yo he oído decir que una de las líneas que están creando más expectativas es la inmunoterapia. ¿Es así? Es una realidad. La inmunoterapia ya es una realidad en el tratamiento de muchos tumores. Hoy utilizamos inmunoterapia en el tratamiento del cáncer de mama, en el tratamiento del cáncer de pulmón, en el melanoma, en el cáncer renal, en el cáncer de vejiga, en una gran cantidad de tumores. El problema es que es un tratamiento muy bueno que ha cambiado y revolucionado el tratamiento del cáncer en estos pacientes y de hecho provoca curaciones en muchos pacientes, o sea, remisiones de la enfermedad a largo plazo, pero no le funciona a todos los pacientes. Y por eso hay muchas vías de investigación en este sentido. Con vacunas específicas cogemos el tumor de los pacientes, desarrollamos vacunas contra los antígenos y la combinamos con la inmunoterapia. Combinando la inmunoterapia con terapias dirigidas, combinando la inmunoterapia con radiofármacos. O sea que el abanico es amplísimo. Es amplísimo. Y el desarrollo es enorme. Enorme. Parte del futuro, sin duda, va por la inmunoterapia. Doctor Molina, Javier Molina, usted se especializa en tumores genitourinarios. ¿Por qué razón?
Pues es una excelente pregunta. No le sé responder del todo, Carles, porque yo la verdad es que desarrollé mi carrera en el Hospital Ramón y Cajal y yo tuve un mentor, que es el doctor Enrique Grande, que llevaba este tipo de tumores. Entonces yo aprendí fundamentalmente a ver este tipo de tumores porque mi mentor se dedicaba a estos tumores. Y yo no veía otra posibilidad cuando terminé la residencia, no veía otra posibilidad de que dedicarme a estos tumores. Y hasta ahora, unos cuantos años después de terminar, sigo dedicándome a estos tumores. Bien, ¿qué destacaríamos dentro del contexto, dentro del concepto de tumor genitourinario? ¿De qué estamos hablando? Es que los tumores genitourinarios son complejos porque hablamos de genitourinario y uno puede decir, ¿pero qué es eso? Madre mía. Habitualmente los oncólogos que se dedican a los tumores genitourinarios lo hacen de 3 patologías fundamentales, que son próstata, vejiga y riñón. ¿Tanto en hombre como en mujer? Tanto en hombre como en mujer. De hecho, algunos sitios también, porque si hablamos de genitourinario, el aparato genital femenino podría estar incluido, pero se suele separar y ese tumor lo suelen llevar oncólogos que llevan también cáncer de mama, es decir, llevan patología femenina. Por tanto, el doctor Molina está especializado en tumores genitourinarios masculinos. Masculinos, excepto el riñón y la vejiga, que lo tenemos los hombres y las mujeres, y que vemos en la consulta tanto de hombres y de mujeres. Bien, dentro de esta serie de patologías, ¿cuáles son los más frecuentes? Dentro de esta patología, el cáncer de próstata y el de vejiga son los más frecuentes. El cáncer de próstata, desafortunadamente, la mayor parte de los hombres vamos a tener algún tumor de próstata a lo largo de nuestros años. Porque esto es así. Yo tenía un profesor en la carrera que decía, con 80 años todos los hombres vamos a ser calvos y con cáncer de próstata. Pues esto es inherente. Bien. Esto va a ocurrir. Bueno, al menos que podamos llegar. Esto es, pero ojalá a esa edad. Llegar. Pero el más frecuente es el cáncer de próstata, sin olvidar el cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga es un tumor del que se habla muy poquito. Sí, realmente es así. Porque no se conoce. Es un tumor que puede ser muy letal en muchas circunstancias y que si atendemos a los datos en España es el 4º tumor en incidencia. Incidencia quiere decir en diagnósticos por año. Es el 4º tumor más frecuente. Es un dato desconocido por mucha gente. Esto es. Y que es un cáncer muy silente. Porque no da problemas hasta que los da. Que da, sobre todo, hematuria, es decir, sangre en la orina, que es un dato que tenemos que estar muy presente y consultar siempre al médico por ese dato. Pero no nos olvidemos que el cáncer de vejiga es una enfermedad muy silente y que no es rara. El cáncer de riñón es un poquito más infrecuente. Estamos hablando de incidencias en torno al 8º, 9º, es un poquito más infrecuente, pero existe. Sí. Y en el mundo, más o menos, de cáncer de riñón, en el mundo se diagnostican aproximadamente 500.000 de casos al año. O sea, sé que tampoco es un tumor tan infrecuente. Claro. Tenemos también desde fuera la percepción de que si hablamos de este tipo de tumores, vejiga, próstata, la solución es quirúrgica casi siempre. ¿Es así? Y de hecho, esa es la solución cuando la enfermedad está localizada. Si la enfermedad está localizada, de forma general, el tratamiento es quirúrgico. De la vejiga, quitar la vejiga, de la próstata, quitar la próstata o radiar la próstata, porque son tratamientos muy similares, y del riñón, quitar o una parte del riñón o el riñón completo en función de cómo vaya la enfermedad. El problema es cuando esa enfermedad no es resecable, porque ha avanzado a nivel local, o cuando es metastásica, cuando da enfermedad en otro punto diferente. En cuanto al cáncer de próstata, por ejemplo, o el de vejiga, incluso el de riñón, evidentemente cada paciente es diferente, pero ¿acostumbran a producir metástasis? Estos tumores metastatizan no de forma desdeñable. De hecho, por ejemplo, el cáncer de próstata, podemos tener hasta un 30% de pacientes que tengan una recaída de su cáncer de próstata resecado. El sitio más frecuente es, por ejemplo, el hueso, y tenemos que estar muy pendientes por las recaídas óseas. Del cáncer de vejiga lo mismo. De hecho, el cáncer de vejiga nosotros lo estadificamos en función de cuánto infiltra la lámina de la vejiga, y cuanto más infiltre, más posibilidades de recaída tiene. De hecho, los tumores que atraviesan toda la pared de la vejiga, incluso llegan a la grasa de la vejiga, tienen unas posibilidades de recaída del 80% en los siguientes 5 años. Es decir, son tumores que van a recaer con una alta probabilidad. Y lo mismo pasa con el cáncer de riñón. Los tumores localizados de riñón tienen unas posibilidades de recaídas bajas, pero cuando hablamos de tumores más grandes o con afectación de ganglios, las posibilidades de recaída son muy, muy altas. Bien, tratamiento adyuvante de cáncer renal y cáncer de vejiga. ¿Qué es un tratamiento adyuvante? Hemos hablado justo ahora de esto. Un tratamiento adyuvante es un tratamiento que intenta justo lo que hablábamos. Si existen muchas posibilidades de recaída después de la cirugía,
bajar esas posibilidades de recaída. Eso significa adyuvante. Pero siempre después de la cirugía. Después de la cirugía. Si hablamos antes de la cirugía, hablaríamos de tratamiento neoadyuvante. Antes de la cirugía. ¿Qué tipo de tratamiento es? ¿Farmacológico, básicamente? Farmacológico habitualmente. Si nos centramos en el cáncer de vejiga, por ejemplo, los tratamientos perioperatorios, antes, después, se basan en quimioterapia e inmunoterapia. De hecho, tenemos avances que nos dicen que la inmunoterapia juega un papel en este contexto, para descender las posibilidades de recaída en nuestros pacientes. Si hablamos de cáncer renal, no hablamos de inmunoterapia, el cáncer renal nunca se trata, de quimioterapia, nunca se trata con quimioterapia, hablamos de inmunoterapia. Y ya sabemos, tenemos fármacos que han demostrado que si quitamos un tumor renal que tiene un riesgo de recaída alto y damos inmunoterapia después, descendemos las posibilidades de recaída, incluso hacemos que esos pacientes vivan más tiempo. Eso es un cambio, una revolución. Y estos datos se han presentado hace 3 semanas. Bien. En todo caso, hemos hablado de tratamiento quirúrgico, tratamiento adyuvante después de la cirugía. En algunos casos, por ejemplo, en el tema del cáncer de próstata, no sé si también en el de vejiga, se ofrecen tratamientos que intentan evitar la cirugía. ¿Qué hay que decir respecto a las posibilidades de éxito de esos tratamientos que, insisto, intentan evitar pues el pánico incluso, o el respeto que tienen muchos pacientes a entrar en un quirófano, en definitiva? Desafortunadamente, en los tumores geniturinarios, próstata, vejiga, riñón, no tenemos un tratamiento que evite cirugías a día de hoy. Donde más cerca estamos es en la vejiga. En la vejiga hay algún abordaje que podemos hacer para intentar preservar la vejiga del paciente. Quitarle la vejiga al paciente es un rollo. Y da muchos problemas, y da muchas complicaciones. Es una cirugía muy compleja. En el cáncer de vejiga estamos relativamente cerca con un abordaje de quimioterapia, radioterapia, de resección transureteral, es decir, de resección por dentro, pero no por fuera de la vejiga. Pero no es un tratamiento estándar, es decir, no tenemos demostrado que eso sea mejor que quitar la vejiga. Y quizá no todo el mundo puede someterse a él. Y tenemos que seleccionar muy bien los pacientes que se pueden beneficiar de ese tratamiento. Pero en el cáncer de próstata y en el de riñón, desafortunadamente, tenemos que operar a estos pacientes. Bien, ya para concluir, doctor Molina, me gustaría, si es tan amable, que se dirija usted a la cámara y que resuma brevemente, en el ámbito de la prevención que decíamos antes, pero también dentro de su especialidad, tumores genitourinarios, y sin ánimo de alarmar a nadie, que quede bien claro, qué posibles síntomas, qué alertas podemos detectar para que una vez decidido que tenemos la sospecha de que existe un problema, vayamos al médico para que nos eche un vistazo. Yo le diría a todo el mundo que primero hay que mantener la calma, por supuesto, y no alarmarse, pero ante cualquier sintomatología extraña, porque lo vemos en la consulta, no hay que aguantar. Es decir, si tengo sangrado en la orina, tengo que consultar al médico, inherentemente, al día que pueda, al médico de cabecera, da igual. Si tengo una pérdida de peso inexplicable, tengo que consultar. Cualquier problema extraño, tengo dificultades al orinar, tengo todo lo que pueda surgir, debemos consultar. Y yo sí que quiero trasladar un mensaje de que no pasa nada por consultar al médico. No pasa nada. Probablemente no hace falta llegar a un especialista, porque la mayor parte de esas consultas serán patología benigna y se podrán resolver. Pero hay que consultar. Para eso tenemos a nuestros médicos de cabecera, para eso están los especialistas también, a los que se nos puede consultar. Pero hay que consultar. Claro. Por cualquier cosa extraña. Claro. Consultar y luego a partir de esa primera consulta, si es necesario hacer la derivación, se hace. Claro. Doctor Javier Molina, muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativo todo lo que nos ha comentado. El doctor Javier Molina es oncólogo médico del Hospital Ramón y Cajal. Muchos éxitos y espero que volvamos a vernos en la próxima edición del simposio. Ojalá. No sé si será en Madrid o donde sea, pero ahí estaremos, doctor. Muchas gracias, Muchas gracias. Muchas gracias.